Hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana, unos minutos para mostrar un servicio que hemos diseñado pensando en los sujetos obligados de la UAF que tienen una normativa específica relativa a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Una normativa que eh, lo hace tener un mecanismo, ciertos mecanismos de prevención que se basan en ciertos protocolos que vamos a ir revisando. Y nuestro servicio tiene relación con proveer estos mecanismos hacia las organizaciones, ¿no es cierto? Y desarrollar e implementar un sistema de prevención en forma automatizada y en forma permanente. Si podemos avanzar. Ability Compliance se enmarca dentro de un contexto normativo. Como decíamos, hay cierto contexto que establece la ley 19.913 y la normativa de la UAF, donde a ciertas instituciones, a ciertas empresas, ciertos rubros, les establece una normativa que se basa en dos componentes fundamentales. Uno, el conocimiento del cliente, deben cumplir en términos del conocimiento del cliente, y dos, el monitorear las transacciones que realizan con esos clientes. Y a partir de esos dos componentes, del conocer el cliente y monitorear las transacciones, reportar aquellas operaciones que cataloguen como sospechosas a la unidad de análisis financiera. Y junto con ello, mantener ciertos registros, mantener un registro de las fichas de mis clientes con el conocimiento que tengo y los antecedentes que cuento de ellos, las distintas registros de las transacciones que realizo con ellos, ¿no es cierto? Debo mantener esos registros, debo mantener el registro de los reportes que he efectuado y debo mantener cierta documentación de mis controles, como manuales, procedimientos, protocolos, ¿no es cierto?, de análisis de operaciones y reportes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que deben cumplir? ¿Quiénes son nuestros sujetos obligados, estos rubros? Bueno, desde ya los bancos, compañías de seguro, toda la industria financiera, pero también las empresas que se dediquen a las transferencias de valores, las empresas fintech, las empresas que se dediquen al corretaje de propiedades, a la gestión inmobiliaria, ¿no es cierto? Las automotoras, es decir, rubros donde se trafique, o sea, que sean intensivos en las transacciones monetarias, donde alguien pudiera utilizarlos como vehículos de lavado de activos. Si vamos a la siguiente lámina, ¿en qué consiste nuestro servicio? En tener tres componentes fundamentales. No avancemos, por favor. Tener tres componentes fundamentales. Eh, el respaldo que tenemos como firma, BDO, y con las mejores prácticas, ¿no es cierto? La experiencia que tenemos en el rubro y la automatización del proceso. Si avanzamos, podemos decir que ¿en qué consiste? En tomar la base de clientes, proveedores y de recursos humanos. Yo te voy diciendo cuando vaya avanzando. Hacer una fase inicial de estabilización de la cartera, porque entendemos que esto en un one shot, cuando partimos, existe una base, un stock inicial que no ha pasado por el filtro, ¿no es cierto? ¿Qué significa pasar por el filtro? Significa hacer el compliance de que nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestra base de recursos humanos tienen, ¿no es cierto?, un cierto nivel de compliance con la normativa, es decir, no han participado en actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos, no, no se encuentran, no se encuentran en alguna lista que los inhiba para poder, o sea, que no tengan ese tipo de antecedentes, que por ejemplo, conocer cuál es la actividad de ellos. Por ejemplo, si existe alguna actividad riesgosa en alguno de nuestros clientes, va a ser un cliente de mayor riesgo y por lo tanto vamos a tener que
tomar algunas otras medidas en términos del due diligence que haga de ellos y la revisión que haga en forma permanente de ellos, para pasar a una segunda fase que tiene que ver con el flujo transaccional. Apoyar a las organizaciones en todas las nuevos clientes y las transacciones que haga con ellos. ¿Qué significa esto en términos de servicio? Si seguimos hacia adelante. Establecer una propuesta de valor que tiene que ver con externalizar. Nuestra propuesta de valor es externalizar la operación de compliance, es decir, nosotros realizar todo el compliance que tiene que ver con la normativa relacionada con lavado de activos y financiamiento del terrorismo, todo el check que debo hacer del conocimiento del cliente y del flujo transaccional. Nuestros entregables van a ser los reportes normativos que tienen que ver con el análisis de los clientes, el reporte de alertas, ¿no es cierto? Todo lo que establezca la norma, más adelante ahí lo vamos a mostrar. Y vamos a tener como recompensa respecto al servicio un fee mensual fijo, ¿no es cierto? Que eso es bastante certero, hay una certeza en términos contractuales por parte del cliente, no hay un fee variable ni eventualidades que tenga, ¿no es cierto? Y los beneficios tienen que ver con el acceso a un servicio especializado, asegurar el compliance con especialistas y otorgar confianza al mercado en términos de que estoy cumpliendo con la normativa. ¿Quiénes son los que tenemos nosotros como foco en términos de mercado objetivo? Bueno, es lo que conversamos, automotoras, fintech, inmobiliarias, fondos de inversión, corredoras, por decir algunos, pero hay un listado inmenso que está en la normativa de la UAF, están los casinos, están las empresas de gestión inmobiliaria, los factoring, las administradoras generales de fondos, las empresas de transporte de transferencia de valores, las empresas emisoras y operadoras de tarjetas de pago, que ahí hay muchas fintech involucradas, por eso está el concepto fintech ahí también. Si adelantamos a la siguiente slide, el modelo de operación, ¿cómo opera esto? Partimos por entender el mapa de sistemas y procesos de la organización, entender cómo están formalizados y estructurados los datos, para luego estructurar el modelo de datos que necesitamos en términos de los inputs, identificar los inputs de datos necesarios, las fuentes de datos que tienen que ver con la base de clientes, la base de proveedores, establecer el modelo de datos, ¿no es cierto? La fuente transaccional de datos que vamos a utilizar y eso, es decir, también esos son datos internos. También hay fuentes de datos externas que tienen que ver con listas restrictivas, con bases públicas, con bases que tienen que ver con el registro judicial, ¿no es cierto?, de causas, para poder entender si hay alguna persona vinculada a alguna causa relacionada con lavado de activos, el registro de beneficiarios finales que establece el registro civil y el conservador de bienes raíces en términos de quiénes son los beneficiarios finales de las personas jurídicas que están aguas atrás de una persona jurídica, porque cuando nosotros entendemos la normativa PIDE, que si yo tengo un cliente persona jurídica, debo entender quién es el beneficiario final, persona natural, que está aguas atrás de esa persona jurídica y por lo tanto necesitamos, en el concepto de conocer al cliente, entender quién es ese beneficiario final, el registrarlo y mantenerlo en la ficha del cliente como un dato crítico. A partir de este input de datos, nosotros generamos un procesamiento automatizado a través de reglas de negocio, ¿no es cierto? Generamos reglas de negocio que nos van a ir generando alertas en términos de cuando hay un cliente que tiene una exposición política, cuando tengo un cliente que tiene una actividad riesgosa, categorizar el perfil de riesgo del cliente en forma automatizada, ¿no es cierto? Todo esto a través del manejo de Big Data, a través de reglas de negocio programadas, ¿no es cierto? Y finalmente, lo que genera como output esto es la reportabilidad que establece la normativa. Nosotros vamos a hacer el inventario de todos los reportes que requieres emitir para entregar al regulador y para mantener como registros, y en base a ese cumplimiento de reportabilidad generamos reportes en forma automatizada.
A continuación, Gonzalo va a explicar un poco en qué consisten nuestros entregables, en qué consiste este servicio en términos de tangibles para el cliente, en términos de entregables. Hola, muy buenos días. Bueno, respecto a entregables, ya un poco más de detallar la gestión, acá tenemos, claro, entre los entregables o el servicio y parte de la información que podrían ustedes tener disponible, tenemos el caso de la gestión de debida diligencia del cliente. Acá es que se va a mantener registros extensos de ser necesario de los datos del cliente, las fichas de los clientes, y dependiendo también de las características del cliente, si en una instancia inicial un cliente genera un nivel de riesgo mayor, claro que se generan medidas adicionales o se van a requerir datos adicionales. Eso todo claramente acordado y parametrizado en cuanto a la definición y reglas de negocio que ustedes puedan determinar y con las cuales nosotros también los vamos a apoyar en el establecimiento de esta. También cuando se establecen, se definen las reglas para el conocimiento del cliente, hay que establecer también una cierta nivel de periodicidad en cuanto a la revisión. O sea, si mantenemos un cliente que tiene sus características estable, va a mantener un nivel de riesgo más o menos parecido, pero si tenemos que ir actualizando la información del cliente y vamos notando que este cliente adquirió la característica de PEP, o sea, tenemos que nuevamente reevaluar su nivel de riesgo para poder determinar si tenemos que aplicar alguna medida de debida diligencia reforzada en el caso del cliente. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la información que deberíamos o podríamos recabar en la ficha del cliente, que esto también es un elemento que podríamos incorporar datos adicionales. Eso va a depender siempre de la naturaleza del negocio en el que ustedes estén inmersos, la cantidad de información adicional a esta que se podría requerir. Pero en este caso, claro, tenemos lo que consideramos como elemental, que deberíamos tener el nombre en el caso de persona natural, la razón social en el caso de la persona jurídica, el nombre, dirección, el propósito de la relación. Vamos a tener un perfil de riesgo del cliente y también vamos a tener dentro de la ficha de la información del cliente las acciones de debida diligencia reforzada que se hayan llevado a cabo. O sea, si es que contamos con una declaración de origen de fondo, de origen del patrimonio del cliente, va a estar esto inmerso dentro de la ficha del conocimiento del cliente para consulta, análisis y toma de decisiones respecto al cliente. Por otra parte, también tenemos lo relativo al reporte de operaciones sospechosas y los reportes de operaciones en efectivo. En este caso, claro, cuando hablamos de conocimiento del cliente, claro, veníamos principalmente de lo referente a una información un poco más estática, que tiene que ver con las características del cliente, pero acá estamos ante un input de información que tiene que ver con la transaccionalidad. Por lo tanto, esta ejecución y revisión automática mediante las reglas de negocio que se establecen en una etapa inicial y que, claro, claramente luego se va modificando, y ahí es donde nosotros también los ayudamos con la sugerencia y la adaptación de las reglas de negocio para poder detectar la actividad inusual. Es que vamos a generar los reportes de operaciones sospechosas, identificando, o sea, vamos a tener para cada alerta o para cada reporte que nosotros les recomendemos a ustedes llevar a cabo, es que vamos a tener la fecha, vamos a tener el monto, qué tipo de transacción se trata, la razón social, todos estos antecedentes que permiten reportar y hacer una evaluación de la operación, es lo que nosotros, y lo que también este sistema y este servicio es lo que permite mantener registrado y como reporte. Luego, respecto a la mantención de riesgos, claro, acá tenemos registros que debemos mantener. O sea,
como dijimos anteriormente, el registro del conocimiento del cliente, conocer cuáles son mis clientes más riesgosos, mantener esto en una base actualizada y con datos fidedignos. Además de esto, mantener el registro de los clientes PEP, los registros de las operaciones en efectivo, o sea, mantener una base de datos que sea posible consultar y luego analizar también para la mejora en el establecimiento de las reglas de negocio, para poder ir aprendiendo en base a la experiencia que se va teniendo con el análisis de las operaciones. Claro, el registro de la debida diligencia que debemos mantener también, el registro de las operaciones realizadas por los clientes PEP, además de los registros de la transferencia electrónica de fondos. Por otra parte, respecto a las personas políticamente expuestas, acá, claro, primero la identificación del cliente PEP, o sea, lo que se hace acá es principalmente hacer una búsqueda respecto al cliente que está ingresando, o también a la base de clientes. O sea, para poder mantener los registros actualizados necesitamos estar haciendo no solamente la búsqueda sobre los nuevos clientes, sino sobre los clientes existentes que pueden pasar a ser un PEP. Y lo que se hace es que se genera una alerta que luego debe ser analizada para poder confirmar la identidad de este cliente PEP. Y en base a eso poder gestionar el riesgo de mantener un cliente PEP y requerir la aprobación necesaria dentro de la jerarquía de las distintas compañías. También otras medidas adicionales como solicitar una declaración de origen de fondo y verificar continuamente que el estatus de este cliente vaya cambiando, ¿no? de PEP a no PEP en el transcurso del tiempo. Algunos ejemplos de las personas políticas perfectamente tenemos desde el presidente de la República, senadores, diputados, también tenemos ejecutivos de grandes empresas y sus familiares. En ese sentido, puede ser bastante amplia la denominación de PEP. Y bueno, acá finalmente podemos tener una vista de cómo opera lo que mencionamos anteriormente en el proceso. O sea, desde este inventario de reglas de negocio que se establece, que se va nutriendo con el conocimiento transaccional que tenemos, con el conocimiento que nosotros también los vamos a apoyar en cuanto a las reglas de negocio, al comportamiento, lo que podría ser un comportamiento inusual dentro de las distintas industrias o tamaños de las compañías. Acá vamos a operar se opera por dos vías. Por una parte, analizamos lo que tiene que ver las características del cliente, si es un cliente PEP, cuál es su nivel de ingresos, de dónde provienen sus fondos, entre otros elementos. Pero por otra parte, también tenemos, que esos son datos más bien estáticos, ¿no? Que no van cambiando tanto. Pero por otra parte tenemos lo que es referente al flujo transaccional, donde podemos tener una cantidad de datos de transacciones enorme, que está sujeto a este análisis automatizado que nos permite el servicio. Y desde estas dos fuentes es que se van a generar alertas y que pasan a un workflow de alerta. O sea, todas estas reglas de negocio que nosotros tenemos parametrizadas y establecidas van a desencadenar la generación de una alerta. Y esta generación de alerta pasa por un workflow de análisis. O sea, primero se genera la alerta, esta alerta está asignada a un analista que efectúa la revisión. Por ejemplo, en el caso de un cliente PEP, va a tener que confirmar que la identidad que la persona que está cotejando efectivamente sea un PEP,
va a tener que verificar el origen de los fondos en el caso de alguna transacción que supere algún umbral, etcétera. El analista va a efectuar un análisis. Después de este análisis se va a llevar a cabo una conclusión. O sea, se va a determinar si este comportamiento que se toma como un inusual respecto a la regla de negocio mantenida debe ser reportado o no como una operación sospechosa. O sea, nosotros les vamos a recomendar si deben reportar o no la operación. Y en eso también, claro, hay instancias luego de conversación y definitivamente el que define o no si va a reportar son ustedes como clientes, pero nosotros hacemos la recomendación para que pase a la aprobación. Este workflow claramente se va a configurar y se va a parametrizar junto con la regla de negocio en base a los requerimientos del negocio, a cómo esperen operar. Y acá para el seguimiento también, porque sin duda esto nos va a generar una serie de alertas que gestionar, o sea, hay que gestionar de manera oportuna, que un elemento interesante porque la UAF ha efectuado sanciones por reportar de manera tardía una operación que ya se veía antes como riesgosa y que se tenía como alerta. Acá lo importante es que también es gestionar el backlog de alerta, o sea, saber cuántas alertas yo tengo pendientes por analizar, cuánto tiempo lleva esa alerta pendiente de análisis y de una conclusión. Establecer también, acá también vamos a establecer cuáles son los SLAs para la gestión de una alerta, o sea, que una alerta no pueda pasar X cantidad de días abierta sin que un analista la tome, la gestione y lleve su conclusión. O sea, en definitiva, se mantiene un panel de control con el seguimiento de todas las alertas que se encuentran en proceso de conclusión. Eso es respecto de cómo funciona y de los principales entregables de este servicio. Ahora lo dejo nuevamente con Leopoldo para la siguiente sección. Ahí, Leopoldo. Sí, no, es fundamentalmente cerrar con los beneficios y el aporte de valor que un poco ya hemos mencionado. Tiene que ver con una gestión eficiente, con una gestión que va a permitir al cliente tener el foco en su negocio y no tener el foco en actividades que puede ser que no sea especialista y no tenga un equipo especialista y por lo tanto nosotros ponemos a disposición el equipo especialista con el cual contamos y la experiencia que hemos tenido en este tipo de trabajo. También el gran beneficio es tener un mayor aseguramiento del cumplimiento en términos de lo que exige la normativa y finalmente fortalecer el ambiente de control, es decir, que esto permita asegurar el ambiente de control para que la organización prevenga cualquier tipo de ilícito. Muchas gracias por los minutos esta mañana y bueno, quedamos a disposición, nuestro domicilio es conocido en términos de redes, nos pueden contactar y muchas gracias, buena mañana para todos. Muchas gracias.